Vamos a comenzar hablando, hoy vamos a hablar de la iglesia y de la iglesia organizada. Que Pablo aquí la presenta con la metáfora de la arquitectura, del edificio, y de eso vamos a hablar hoy. Hay iglesias organizadas, iglesias ordenadas, y hay iglesias desorganizadas y desordenadas. Al lote, decimos aquí en Chile. Y las iglesias desorganizadas fracasan, colapsan. Las iglesias desorganizadas hieren a la gente, las maltratan. Las iglesias desorganizadas tienen divisiones, tienen peleas, hay abuso de poder, inmoralidad. Las iglesias desorganizadas tienen mal uso del dinero. Y eso da mal testimonio al mundo. Y en ese aspecto, mis queridos hermanos de la Iglesia de Cristo Nueva Esperanza, una de las cosas que a mí me alegra de nuestra iglesia es que nuestra iglesia es una iglesia ordenada. Tenemos todo ordenadito, clarito y transparente. Así que de esto que habla Pablo hoy, vamos a sacar 6 principios para que la iglesia se construya sólidamente. El primer principio que hay que tener en cuenta, y que Pablo lo dice muy claro aquí, es que la iglesia le pertenece a Dios. Primer principio, la iglesia le pertenece ¿a quién? A Dios. Y él lo dice en el versículo 9, porque somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Eso lo dijimos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar de lo que sigue Pablo diciendo: ustedes son el edificio de Dios. Si comenzamos hablando del título de propiedad de la iglesia. El título de la propiedad de la iglesia dice que el edificio, que es la iglesia de Dios, tiene un dueño, un amo, un señor, y él es Dios. Aunque la iglesia tenga una denominación, un nombre, una estructura denominacional, o aunque la iglesia tenga ciertos líderes más o menos famositos, esa iglesia no le pertenece a los líderes, esa iglesia no le pertenece a la denominación, independiente del nombre que tenga. Incluso hay iglesias que tienen mucha gente, esa iglesia no le pertenece a la gente, ni a los líderes, ni a la organización. La iglesia, ¿a quién le pertenece? A Dios. A Dios. Y eso es lo que nos tenemos que preguntar siempre nosotros: ¿qué es lo que Dios quiere de su iglesia? Y eso se busca en la Biblia y en la historia de la iglesia para poder evitar cosas que han acontecido en la historia de la iglesia que le han hecho daño a la iglesia. Entonces eso es lo primero que dejamos claro: la iglesia le pertenece a Dios. Segundo, vamos a hablar de la arquitectura. La arquitectura es fundamental para el edificio de la iglesia del Señor. El arquitecto es fundamental en una construcción. ¿Sí o no? Sí. Por supuesto. Si no interviene un arquitecto en una construcción, esa construcción va a colapsar. Así que Pablo en el versículo 10 dice: según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Pablo es enfático. Y él se catalogó a sí mismo, dice: yo soy perito arquitecto. Bueno, la mayoría dice: yo soy siervo inútil, yo empeño le hago en esto de construir la iglesia. Pero Pablo era muy sincero y medio cachetón. Yo soy perito arquitecto. Ahora, yo personalmente, yo no lo digo porque suena feo, ¿verdad? Pero me puse a pensar, cuando estaba viendo este sermón, que Dios me ha dado experiencia como arquitecto de iglesia. Mire, cuando teníamos 19, 20 años, en Texas, como estudiantes nos mandaron a comenzar una iglesia, la iglesia de la Quinta Fronteriza. Fue mi primera experiencia en ayudar a construir a construir como arquitecto una iglesia del Señor. Luego llegamos recién casados aquí y nos mandaron de trabajadores, de obreros, con otro arquitecto, con Craig Woolsey.
Y comenzamos, nosotros llegamos 1 año o 2 años después que habían comenzado la Iglesia de Cristo Metropolitana, la ayudamos a comenzar. Luego nos fuimos el año 96 a California y en los 20 y tantos años que tuvimos ahí ya solitos, comenzamos 2 iglesias. Y ahora vamos en la 5ª. Por lo tanto, Nona y yo sabemos cómo hacer funcionar una iglesia, cómo elegir a los líderes, cómo organizar los estatutos, cómo hacer los ministerios, cómo llevar bien la contabilidad, la secretaría, buscar propiedad, desarrollar líderes, levantar fondos, formar grupos en casa, dirigir institutos bíblicos, retiros, encuentros, etc. Así que a primera vista, cualquiera que me escuchara, ¿verdad?, diría, qué humildito el pastor. Qué arrogante, dice. Qué arrogante Pablo, perito arquitecto. Qué arrogante Fernando, o qué arrogante cualquier pastor que lo dice. Pero si uno no lo hubiera dicho, si uno no lo dice, de vez en cuando, no siempre, si uno no dice, si no le dice a la gente lo que uno sabe hacer o en lo que Dios lo ha usado a uno, la gente va a decir, bueno, ¿y este de dónde salió? ¿Y este a quién le ganó? Y mucha gente se iría porque piensa que la iglesia está dirigida por alguien que no tiene experiencia. Así que ahí está la tensión entre la arrogancia y la humildad. Y en Pablo había esas dos cosas. Él era muy humilde también, pero cuando tenían que sacar los cartones, los diplomas, los sacaba y decía, yo soy perito arquitecto. Y la verdad, mis queridos hermanos, es que las iglesias necesitan peritos arquitectos. Las iglesias necesitan líderes. Y necesitan buenos líderes. Buenos líderes. La iglesia necesita pastores. Y esos pastores tienen que ser buenos pastores, como Pablo. Hay áreas muy difíciles en la plantación de iglesia. Y nosotros estamos experimentando eso. Estamos plantando esta iglesia. Hay que formar la entidad religiosa. Y eso no es cualquier chiste, ¿verdad? Es papeleo, inversión. Hay que lidiar con los notarios. ¿Ha lidiado usted con los notarios? Hay que ir al registro civil. Hay que dirigir asambleas, hay que abrir cuentas de banco, hay que sacar un RUT. Claro, para mí es bonito predicar. Me gusta predicar mucho. Y me gusta tocar la guitarra también. De repente me aburre, pero es bonito estar, son las cosas lindas del ministerio, pero lidiar con corredores de propiedades, con los maestros de la construcción, con la municipalidad, con asuntos de seguros, o ir al banco, ir de banco en banco tratando de abrir una cuenta para la iglesia y que todos los bancos, excepto uno, te diga que puede una iglesia abrir cuenta, que es el Banco Estado, porque del Estado están obligados a ayudar a las organizaciones sin fines de lucro. Pero todos los demás bancos te cierran la puerta, especialmente cuando dices que eres una iglesia, y la conversación siempre surge o va en torno al obispo Durán. Yo no sé por qué. Así que hay cosas que en la fundación de iglesia no es muy entretenida, pero hay que hacerlas porque hay que construir bien. No al lote. Hay que construir bien la iglesia del Señor. Pablo dice que la iglesia es de Dios primero, y luego Pablo dice que la iglesia necesita gente experta, arquitectos, para que esto funcione. Tercero, Pablo habla aquí de los que edifican. Los que edifican. Dice, puse el fundamento mientras que otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Eso está en el versículo 10. Todavía estamos en el 10, ¿verdad? Cómo sobreedifica. Aquí aparece entonces el personal de la iglesia. Aquí aparecen los ministerios, los ancianos, los diáconos, la entidad religiosa, los que sirven de diferentes maneras. Así que yo te pregunto a ti, que estás en esta congregación, ¿estás sirviendo y estás conectado con la cuadrilla, con el equipo que construye la iglesia del Señor? Porque esto tiene que ser mancomunado, tiene que ser en equipo, y cada uno tiene que ser muy cuidadoso de cómo está sobreedificando. Tiene que hacerlo sabiamente, tiene que construir sabiamente y de buena forma.
Cuarto, aquí Pablo ya habla del fundamento. Primero habló del dueño del edificio, luego habló de los peritos arquitectos, luego de la cuadrilla que construye la iglesia. Ahora está hablando del fundamento, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es? Jesucristo. Así que las iglesias podemos tener ministerio de niños, de jóvenes, de mujeres, matrimonio, ministerio de misericordia, etc. Pero todos y cada uno de los ministerios tiene que estar construido en el fundamento que es Cristo. Ahora, Cristo a nosotros nos ha revelado en esta iglesia que nosotros tenemos que existir para amar a Dios, amar a los demás y servir al mundo. Teniendo a Cristo como fundamento. Si no encaja ahí, no se hace. Sencillamente. No podemos nosotros construir la iglesia sobre una personalidad, por muy bueno que sea el predicador o el pastor. No, el fundamento no es una persona. Y por eso es que no le pusimos a la iglesia luterana porque no la fundamos en Lutero, ni le pusimos wesleyana porque no la fundamos en Wesley. Le pusimos iglesia de Cristo porque está fundada en Cristo, no en personalidades, no en tradiciones. Está fundada en Cristo. Estaba pensando en esto. Alguna vez ustedes me han oído decir, pero tenemos que tener una creencia, una fe común, porque hay tanto tipo de iglesias. Y yo les he dicho, bueno, tenemos que, si vamos a decir algo que nos una a todos los cristianos, yo creo que lo más sencillo es el credo de los apóstoles. Y mirando el credo de los apóstoles, me di cuenta que en el credo de los apóstoles solo hay 2 personas mencionadas por nombre. Solo 2. María, una, y el otro, ¿de dónde? Poncio Pilato. 2 personas nomás están humanas, digamos, ¿no? Aparte de lo divino. María y Poncio Pilato. Mira qué diferencia. ¿Dónde construyó María y dónde construyó Poncio Pilato? Bueno, Poncio Pilato no construyó, destruyó. Decíamos en el primer capítulo hay 2 clases de personas, las que son guiadas por el Espíritu Santo y las que son guiadas por el Espíritu del mundo. María fue llena del Espíritu Santo. La sombra del Altísimo, del Espíritu Santo, logró que en ella se formara Jesucristo. Poncio Pilato, ¿qué es lo que hizo con Jesús? Lo hizo padecer, lo destruyó, lo mandó a la cruz, lo ordenó como romano y la autoridad que tenía, destruyó. ¿Tiene sentido cómo uno sobreedifica o dónde está el fundamento? El fundamento es Cristo y sobre él tenemos que edificar. Y hay otros que están dedicados a destruir lo que Cristo hace. Número 5. Habla de los materiales de construcción. Hay diversos materiales de construcción. Y a mí me encanta hablar con Manolito de esto porque siempre estamos pensando, ¿qué le ponemos aquí? ¿Cómo lo hacemos? Hagámoslo de metálico. Bueno, y si lo hacemos de madera, bueno, la madera tiene esto bueno, pero tienes tu mano, los precios, etc. Aquí estamos volándonos, soñando cómo vamos a construir. Versículo 12. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente el día, la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea lo que sea, será revelada y probada por el fuego. ¿Cuánto han vivido ustedes en una casa o en un departamento que se lo construyeron mal y no tenían buenos materiales? Y se empiezan a echar a perder las cosas. Y te llama la vecina del 7º piso. Por ejemplo, famosas casas Copeva. Rápidas de construir, pero no duran. Y Pablo dice que la iglesia debe ser construida el fundamento, primero, que es la base, Jesucristo sólido, pero de ahí para arriba tiene que ser hecha la iglesia con buenos materiales. Y no habla del edificio donde nos juntamos, aunque parte de eso, si nosotros como iglesia construimos un edificio decente, bonito, por eso yo estoy tan contento con este lugar, porque cualquiera persona que llega aquí por primera vez no va a decir esto está sucio, esto está que se cae, esto es feo.
esto es lindo. Dios nos ha dado algo lindo. Este piso que tenemos que ya no se ve. Estos muros de piedra ya no se ven. Estos techos de madera ya no se ven. Estas escaleras, este mármol reconstituido ya no se ve. Así que no me quiero jactar mucho en lo físico, pero son metáforas. Metáfora de que tras de esto es una metáfora que están construyendo también una iglesia de calidad, una iglesia que subsista el fuego, que pase por fuego y salga purificada. Y por eso no hablamos solo del edificio, aunque es parte. Creo que también Pablo está hablando de los sistemas que tiene la iglesia. Sistemas, por ejemplo, de organización, sistemas de protección. ¿Cómo nos protegemos legalmente, moralmente? ¿Cómo nos pedimos cuenta en la iglesia para no permitir que el pecado, por ejemplo, destruya a la iglesia? Los estatutos que hemos formado, el organigrama de liderazgo, ¿cómo funciona esta iglesia? Los programas, el rendir cuenta, ¿qué hacer cuando un líder peca? ¿Lo tenemos claro? La protección de nuestros niños. No queremos que ningún niño sufra aquí físicamente ni moralmente. ¿Dónde están entonces nuestras estructuras? Las estamos creando, estructuras de protección, de abusadores sexuales, que ustedes a lo mejor no piensan mal, pero gracias a Dios hay gente en la iglesia que piensan mal. El don de pensar mal es un don. De decir, ojo con este gallo porque este gallo tiene cara de sinvergüenza. Y mírenlo por dónde se anda metiendo cuando seamos muchos, ¿verdad? Vigílenlo. Los mal pensados, yo siempre hago que soy mal pensado. Y la nona me dice, no, tengo don de discernimiento, me dice la nona. Otros le llaman el don de cachativa. Pero cachan. Todas esas cosas son dones que Dios le da a la iglesia para proteger especialmente a los niños, a los pequeñitos, o a las mujeres. Hay mucha mujer que llega a la iglesia con muchas necesidades. Son muy vulnerables las mujeres. Y si hay líderes y pastores sinvergüenza, se aprovechan de esas mujeres. ¿Dónde está entonces el sistema, la estructura que ayuda a que la iglesia no se destruya por esa gente mala? Por los falsos maestros. Tenemos ancianos sabios que están escuchando la enseñanza y que saben y cachan otra vez cuando la enseñanza no es del Señor. Oiga, no sea increíble las cosas que yo les contaba que pasan en las iglesias. En la iglesia pasan muchas cosas locas. Así que tenemos que hablar de los materiales que hacen que la iglesia sea sólida, saludable y que dure mucho tiempo. Y número 6, que va a ser lo más extenso que voy a hablar, la inspección final. Viene la inspección final, vienen los inspectores. Ahora, ¿cuántos de ustedes que trabajan en construcción tienen que lidiar con los inspectores, con las normas, ¿verdad? Los gasfitters, los electricistas, los ingenieros, los carpinteros, los albañiles? Ustedes saben de eso, ¿verdad? Y saben que viene el departamento de obra de la municipalidad y te pueden clausurar o te pueden ordenar a que deshagas lo que hiciste porque está mal hecho, no está en la regla. Así que esto es lo que Pablo dice y presenta a Jesucristo como el inspector final. Versículo 14. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá pérdida. Si bien el mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Este pasaje lo usa la Iglesia Católica Romana para hablar del purgatorio. Ellos creen en 3 estados después de la muerte: el infierno, el purgatorio y el cielo. Y el purgatorio es porque no eras tan malo ni eras tan bueno y tienes que pasar por ahí para purificar tus pecados e irte al cielo. Eso no es lo que Pablo está enseñando aquí. El purgatorio no es bíblico, no está en la Biblia. Lo que Pablo está diciendo aquí es que tenemos que ser purificados, tenemos que ser probados. Lo que construimos como iglesia o como individuo tiene que ser probado. De hecho, hay un resumen del sermón ahí mismo en sus notas.
El resumen dice: la obra que hacen las iglesias y los cristianos un día será juzgada ante Cristo, quien condenará y quemará todas las obras que no fueron construidas sobre el verdadero fundamento que es Cristo. Así que Pablo aquí no está hablando ni del purgatorio ni del infierno. Y voy a tener que hablar un poquito del infierno, aunque sea una introducción. Pablo escribió 13 cartas. Y en ninguna carta Pablo habló del infierno, del Gehenna, el lugar de los muertos, donde va la gente después de muerta. No habla en ninguna de sus 13 cartas. En el libro de los Hechos hay 12 sermones evangelísticos de Pedro y de Pablo. Los leí todos y en ninguno se presenta el infierno a la gente. Ahora, ¿por qué se lo digo? Porque ya son 21 siglos de la historia de la iglesia y hoy día la mayoría de las iglesias presenta el evangelio de esta manera. Y dicen: acepta a Cristo, sálvate, porque si no te salvas, te vas a ir al infierno. Acepta a Cristo, porque si tú aceptas a Cristo, te vas al cielo. Siempre las iglesias están presentando esa disyuntiva nada más. O sea, para ellos, predicar el evangelio y decirle a la gente: Cristo te ama, y te ama tanto, que Dios dio su vida por ti. Pero si tú no lo amas, te va a mandar al infierno por los siglos de los siglos. Pero no lo veo yo que los apóstoles predicaran eso. Los apóstoles predicaron, ¿saben qué cosa? El reino de Dios, que viene por el señorío de Cristo al mundo, a la vida, a los sistemas. Viene Cristo porque fue resucitado, y por causa de su resurrección ellos predicaban la buena noticia. Ahora, yo creo que todos los apóstoles tenían su idea de qué pasaba después de la muerte. Todos tenemos alguna idea, ¿verdad? Pero no era lo que predicaban. Luego yo he visto que Jesús habló del infierno, pero la palabra infierno fue cambiada, porque Cristo habló del Gehenna. Infierno es una palabra latina que quiere decir lugares inferiores, según la tradición, que como uno sepulta a los muertos en la tierra, y de ahí uno ya no sabe qué más pasa, pero entonces de ahí para abajo es lo inferior, nosotros estamos arriba de la tierra, y no sabemos qué pasa, y de ahí viene la palabra inferior, infierno. Y Cristo habló del Gehenna. Ahora el Apocalipsis también habla del fuego, del azufre, y habla pero lleno de simbolismo. El Antiguo Testamento, nada, no habla absolutamente nada de la vida después de morir, casi nada. Solamente por ahí Saúl quiere llamar a Samuel, pero no va con un sacerdote, no va al templo, no va al tabernáculo, va con una bruja. Y la bruja le hace aparecer, algunos dicen que fue Samuel, otros dicen que fue un espíritu malo o un fantasma. Y lo hace aparecer, y Samuel le dice a Saúl nada acerca de la otra vida. Solamente le dice cosas de esta vida. Porfiado, cabezón, mañana voy a morir. Es lo único y no podemos basar una teología solamente en una aparición que ni siquiera sabemos que fue Samuel. Puede haber sido un mal espíritu, puede haber sido un fantasma. Así que lo que quiero decir, hermano, es que no está muy claro qué va a pasar después. De hecho, alguien fallece y según la teología de cada uno lo manda a alguna parte. Decimos, bueno, está en los brazos del Señor. Otro dice, no, está durmiendo. Otro dice, no, está con nosotros, las flores, en el aire, en el agua, la reencarnación. ¿No? Cada persona como que trata de decir lo que pasa después, pero no tenemos muchas cosas claras. Cristo no fue muy claro, ni los apóstoles, ni los apóstoles. Pero una cosa sí tenemos clara, bien clarito, que las decisiones que tomemos aquí en la tierra van a tener consecuencias eternas. Por un lado está la vida eterna y por el otro lado está el castigo eterno. ¿Cómo va a ser? Vamos a estudiarlo, vamos a ver cómo será, pero sí tenemos claro que las decisiones que tomamos
tienen consecuencias eternas. Una cosa sí que tenemos clarito, es que el reino de Dios triunfará y que Jesucristo reinará por los siglos de los siglos y que el pecado y la muerte serán derrotados. Eso lo tenemos más que claro. Amén. Amén. Voy a mostrarles dos fotos que saqué el otro día. Salimos a caminar con la nona y en Las Condes, en los postes habían unos tratados evangelísticos. Pero miren lo que le puso arriba el que hizo esta fotocopia. ¡Ay del que destruya este mensaje! Si lo hace, verás la ira de Dios. La nona lo sacó, pero nona, antes de sacar casa, déjame sacarle una foto. Eso no es el Evangelio. Eso que está ahí escrito no es el Evangelio. Mire la segunda parte aquí abajo. Dice: los malos, en cambio, irán a sufrir los dolores más horribles a mano de los demonios, los cuales torturarán, desollarán en el lago de fuego a los que lleguen allí. En el infierno están todas las enfermedades en el cuerpo conocidas, y el dolor será por los siglos de los siglos, y jamás podrán huir de allí. Para la gloria de Dios. Ese es el mensaje que tenían o tenemos que leer los que pasamos por algunas calles de Las Condes. Un evangelista se le ocurrió evangelizar de esta manera. Aquí Pablo, en el pasaje, porque tenía que tocarlo, habla del fuego. Ahí también habla del fuego, son fuegos diferentes. Aquí Pablo dice que nuestras obras serán probadas si las hicimos en el reino, en el fundamento de Cristo, o no las hicimos en el fundamento de Cristo o en el reino de Dios. Y si lo que construimos en nuestras vidas y en la iglesia pasa la prueba, excelente, gloria a Dios. Lo demás, lo que no pasa la prueba, lo que Dios no aprueba, rechaza. Apruebo. Rechazo. ¿Se les suena familiar? Lo que se rechaza es paja, se quema, no sirve, es heno, dice ahí, hojarasca. Se destruye, no sirve. Es como construir la casa a prueba de terremoto. ¿Cuándo sabemos si la casa está hecha a prueba de terremoto? No venga el terremoto, ahí se va a saber. Si estaba firme, excelente. Y si no, colapsó. Lo mismo con nuestra obra en el reino de Dios. Pablo aquí nos está diciendo que al final Dios va a probar tu obra y como tu obra, como hijo, como hija de Dios no era la correcta, te va a mandar al infierno por los siglos de los siglos. No, de hecho Pablo dice, vas a sufrir pérdida. Y te vas a salvar jabonadito, decimos nosotros. Vas a salvarte, pero como por fuego. Y otra manera de explicar esto es el que yo he hablado del río de fuego del amor de Dios. Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, si yo estoy frente a Dios, Dios me energiza con su fuego, me purifica, me sana, me orienta, me da luz. Pero si yo por atrás, por mi espalda, lo único que tengo son cartones y papeles y le doy la espalda a Dios y camino en dirección contraria a Dios, voy a experimentar el juicio de Dios por ese fuego y lo que yo he construido en mi vida se va a destruir. De eso es lo que está hablando aquí Pablo. También Pablo está hablando de recompensas. De eso no hemos hablado mucho en la iglesia. Dios nos va a recompensar. El trabajo que tú estás haciendo en la obra de Dios no es en vano, si es que lo estás haciendo para Dios. No es en vano. En Mateo 6, el Señor habla de varias recompensas. Tú dices, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que te oye en los secretos te recompensará en público. Va a haber una recompensa varias veces en el capítulo 6. También se habla de un día de juicio. Que vamos a tener que responder por todas las cosas que hicimos, incluso los predicadores por todas las palabras que dijimos. Viene un día de juicio. Viene un momento en que tendremos que presentarnos delante del Señor. Y qué lindo será
Y ese día que tú te presentes, el Señor te pueda decir, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero algunos, ¿qué van a experimentar? Cuando estemos en la presencia de Dios vamos a experimentar una vergüenza, porque todo lo que construiste se quemará, porque no construimos bien. El Señor nos va a dejar entrar, pero vamos a entrar muy avergonzados, yo creo, al reino eterno. Aún eres mi hijo, aún eras mi hija, pero metiste en la pata muchas veces, hiciste cosas totalmente indebidas. Qué triste, ¿no? Qué triste que lo que yo pensaba que era correcto, el Señor diga, mira, eres mi hijo, vas a pasar por al cielo, a mi reino, pero te voy a dejar bien clarito una cosa. Lo que ustedes hicieron no fue correcto. No fue correcto. Y el Señor va a tener misericordia de nosotros. El tiempo que malgastaste, el dinero que no lo pusiste a trabajar donde tenía que rendir, tus energías las gastaste en vano, diste tu vida por algo que no era importante, no construiste bien tu familia, tu negocio. Claro, a lo mejor te fue bien el negocio, pero no era el negocio y no quería yo que estuvieras allí metido 40 años. Yo te quería en otra parte, pero ahí tú eres porfiado y dale. Tu ministerio no lo hiciste como yo quería. Tu iglesia no la construiste con los materiales que yo quería. Todo lo hiciste con materiales baratos, sin esfuerzo, sin plan, sin arquitecto. Todo es basura. No es apto para mi reino, lo va a decir el Señor. No aguanta la inspección final del fuego. No aguanta. Pero te amo. Pero te amo, aunque todo para ti en la vida fue desechable. 1 Corintios 3:8, Pablo dice, en el sermón pasado lo vimos, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. En Apocalipsis 20:12, vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. Apocalipsis 14:13, y es algo que casi siempre yo leo en los funerales. Bienaventurados sean los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. ¿Cuáles obras los acompañan? Las buenas obras, las obras que pasaron por el fuego y permanecieron. O sea, eso quiere decir que hay cosas que ustedes hacen bien para la gloria de Dios, enfocados en el reino, fundadas en Jesucristo, que cuando ustedes se mueran, no solo van a quedar esas obras aquí, bien establecidas, sino que las van a seguir a ustedes hasta el cielo, hasta la presencia de Dios. O sea, va a ser algo como las medallas que les ponen aquí a los generales, ¿verdad? A los soldados. Eso van acompañando a ustedes. Pablo, otra vez en Efesios 2, 8, 9 y 10. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Somos salvos por gracia, misericordia, amor de Dios. Ni es el resultado de las obras. No somos salvos porque nos portamos bien o hacemos ciertas cosas. Somos salvos por gracia. Dice, eso es un don de Dios. Versículo 9. Ni el resultado de las obras, dice, para que nadie se gloríe. La salvación no es por las obras. 10. Mira cómo cambia, porque está hablando de las obras que la gente pretende hacer para salvarse. Y luego en el versículo 10 dice, nosotros somos hechura suya, somos obra. Dios nos hizo, nos formó. Hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Pero para realizar estas buenas obras no son para ganarnos la salvación, porque la salvación, lo dijo en el 8 y 9, es un don, un regalo de Dios. Pero nos hizo para que una vez
que fuéramos salvos, hiciéramos las cosas bien, hiciéramos cosas correctas, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Esas buenas obras son las que van a permanecer después del juicio del fuego, del oro, la plata, que lo va a purificar, lo va a dejar más bonito. Y las obras que hacemos en contra de la voluntad de Dios, el heno, la paja, la madera, la hojarasca, esas se van a extinguir. Es por gracia, queridos hermanos. Así que ahora usted, que está trabajando por el Señor, usted que está siendo fiel en su finanza, usted que está viniendo, usted a la iglesia, usted que va a su grupo en casa, usted que cuando le toca el turno viene a hacer aseo, usted que se esfuerza, usted que está trayendo nueva gente a la iglesia, usted va a hacer todo eso. ¿Por qué lo hace? Por amor a Dios. Y el amor es gracia. Es por gracia. Nada más que por gracia. Así que Pablo mismo dice aquí, lo vamos a ver más adelante en esta carta, 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Sin cuando alguien le diga, oye, tú eres un miembro ejemplar en la iglesia, usted dígale, por la gracia de Dios soy lo que soy. Nada más. No, nada más. Por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Esto es profundo, ¿no? Así que vuelva a estudiarlo, por favor. Porque Pablo dice, la gracia de Dios en mí no ha sido en vano. Quiere decir que en algunos cristianos la gracia de Dios está siendo vana, no está realizando lo que Dios quiere que esa gracia realice, porque no están construyendo adecuadamente. Así que con esto quiero cerrar. Quiero que pienses en tus relaciones, quiero que pienses en tu dinero, en tu servicio. Quizás al pensar en esto, tú te das cuenta que no es lo mejor que estás haciendo con tus relaciones, tu dinero, tu servicio, tu tiempo. No tiene buena arquitectura. No le has puesto empeño en la construcción de tu vida. Has malgastado lo que Dios te ha dado. Tu familia, tu dinero, tu tiempo. Son todas puras medias aguas, chozas, casas copela, que no van a pasar la inspección final de las llamas. Todo se va a quemar. Tu negocio, tus inversiones, tus posesiones, tus aficiones, tus hobbies, tus lecturas, tu tiempo libre, que no usaste con buena arquitectura o no edificaste con buena arquitectura, todo se quemará porque no fueron obras de gracia para la construcción del reino de Dios, de la manera que Jesús quería. Así que es un mensaje de ánimo para los buenos constructores y una tirada de oreja para los malos constructores. Un mensaje de ánimo para los que están construyendo con plata, oro y piedras preciosas. Eso es caro, ¿verdad? Es difícil de conseguir. Y es una tirada de oreja, una reprensión para los cristianos que están construyendo con lo más baratito. Madera, pasto, heno, pasto, adobe. Juntan el pastito, dejan la embarrada y construyen. Papel, cartón, que es lo más fácil. Quiero darte un tiempo para que reflexiones delante del Señor. Es el tiempo de arrepentirnos. Oh Dios, fortaleza de los que ponen su confianza en ti. Acepta con misericordia nuestras súplicas. Y puesto que por nuestra flaqueza no podemos hacer nada bueno sin ti, danos el auxilio de tu gracia, para que al guardar tus mandamientos te agrademos, tanto de voluntad como de hecho.
por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.